Vamos a ver cómo hacer uso de la herramienta para copiar bases de datos de los servidores dedicados y VPS contratados en Unelink. Esta herramienta la podemos encontrar o bien en el apartado Herramientas, Copias de bases de datos, o bien dentro de nuestro servidor que queramos hacer la copia de base de datos. Por ejemplo, vamos a servidores VPS, seleccionamos uno y aquí vemos un botón en el cual aparece para realizar también la copia de las bases de datos. Se puede realizar desde los dos sitios indistintamente. Bueno, nos indica que no tenemos ninguna tarea programada para realizar la copia. Pues vamos a decirle que realice una copia. Entonces, aquí ya conectado al servidor, nos está mostrando las bases de datos que hay dentro del servidor para seleccionarlas y nos indica que estas copias de seguridad se pueden realizar en bases de datos MySQL o MariaDB. También bajo Linux. Encontramos para añadir una conexión FTP, en el cual si desplegamos el seleccionable vemos que podemos crear una nueva o usar una conexión que ya tenemos preestablecida o otra conexión que hayamos hecho antes. Las va guardando aquí, le podemos poner nuestros nombres identificativos para tenerlas, digamos, más accesibles a la hora de seleccionarlas. Bien, vamos a seleccionar esta conexión que ya está preestablecida. De hecho, si le decimos crear una nueva, nos aparecen los campos para crear una conexión nueva. Yo, como tengo ya una creada, voy a utilizarla. Nos dice el directorio de destino. Importante, el directorio de destino debe de existir, es decir, no se crea. Vamos a decirle que lo ponga, en este caso, para la prueba en public. Número de retenciones es el número de copias de seguridad que queremos que se guarde. Por ejemplo, le podemos decir 10 retenciones o le podemos decir 5 o 100. Esto dependerá del tamaño que tengamos disponible en el servidor FTP remoto donde vayamos a hacerlo. Vamos a ponerle 2. Este sistema funciona con los sistemas de copias de seguridad que entregamos en Unelink. Es decir, puede funcionar con un VPS Storage, con el Unelink OS o con las copias de seguridad que se regalan cuando se contrata un servidor dedicado o un servidor virtual. Digamos, de estas dos formas podemos llevarlo a estas copias. No se puede llevar a un servidor externo. Vamos a también ahora seleccionar la periodicidad. Por ejemplo, podemos seleccionar diaria, semanal o cada X horas. Vamos a pensar que tenemos un sitio web con una base de datos que es muy concurrido, lo cual hay muchos cambios en la base de datos cada poco tiempo. Entonces, esta opción nos va a permitir hacer copias de seguridad cada hora de las bases de datos. De esta forma vamos a perder menos información sensible cuando la web o deje de funcionar o haya un problema de corrupción de bases de datos. Hay algunas webs que con una copia cada día no tienen, digamos, está más que suficiente, y otras webs, pues bueno, necesitan una copia cada menos tiempo porque no pueden permitirse el lujo de perder tantas horas de información, pues bueno, pues por la concurrencia de la web, por la periodicidad de cambio de datos y demás. Entonces, cada hora viene genial para todos estos tipos de proyectos un poco más exigentes a la hora de sus backups. Aquí encontramos las bases de datos que ha detectado el sistema dentro del servidor, en este caso el que hemos seleccionado, el servidor virtual. Vemos que aquí vienen las que, digamos, la de por defecto de cPanel, porque ese servidor virtual tiene un cPanel, digamos, instalado, y aquí tenemos dos que hemos creado. ¿Vale? Podemos seleccionar las dos. Importante destacar que podemos crear tantas tareas como queramos dentro de un mismo servidor. Es decir, podemos crear una tarea, si esta base de datos es muy importante, podemos crear una tarea cada una hora con solo esta base de datos. O podemos crear una tarea para esta base de datos que es menos importante, que se mueve menos, que, digamos, los datos se modifican cada muy poquito, y podemos decirle que en vez de cada hora la queremos cada 22 horas. O incluso semanal. Pues seleccionamos jueves a la hora que queremos, ¿no?
Pero bueno, en este caso vamos a decirle que cada X horas. Seleccionamos cada una hora. Vamos a pensar que esta base de datos es muy importante. Vamos a darle a guardar, lo cual, digamos, creará la tarea y la podremos ver. Bien, ya tenemos la tarea, digamos que la programación de la copia nos indica el sistema que se ha realizado correctamente. ¿Podríamos programar otra, como hemos hablado? Bien, sí, vamos a hacerlo. Esta, pues, vamos a decirle que queremos 4 retenciones cada X horas y esta queremos que sea cada 8 horas. Y seleccionamos, aquí nos damos cuenta que es el mismo servidor y seleccionamos solo una base de datos. Vale, ya tenemos las dos creadas. Nos damos cuenta que las referencias son diferentes, las bases de datos incluidas, por ejemplo, aquí hacemos, digamos, nos ponemos sobre la información, nos dice que aquí hay una y en la segunda pues dice que hay dos bases de datos incluidas. Esto es muy útil para servidores de hosting que tienen una grandísima cantidad de bases de datos. De esta forma no entramos en editar la programación para verlas. Desde aquí nos las está mostrando, entonces sabemos lo que hay. La periodicidad lo mismo, nos dice cada 8 horas o cada hora. La próxima ejecución aquí nos dice, digamos, las 21 horas y aquí las 14. Digamos que las ejecuciones cambian. Ahora vamos a generar una copia de seguridad, pero que vamos a forzarla a que dé error. ¿Vale? Seleccionamos lo mismo, conexión, directorio, puede dar error, por ejemplo, por el directorio. Este directorio no existe, por lo tanto, esta dará error. Número de retenciones 2, cada X horas, cada una, y bueno, vamos a seleccionar dos bases de datos. Guardar. Bien, ya tenemos 3 programaciones con su menú derecho de acciones. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde se guardan las copias. Este es el IP del servidor FTP, este es el nombre de usuario y aquí la contraseña que se, digamos, oculta por motivos de seguridad. Aquí lo mismo, estoy viendo que la estamos llevando siempre al mismo servidor. Y esta tercera que es la del error. Bien, también tenemos la opción para ver los detalles de la última ejecución. Como no tenemos una última ejecución, no podemos ver ningún detalle. Este botón es interesante porque podemos ejecutar la copia en este preciso instante. Y tenemos el siguiente, es el de editar la programación. Si hay algo que haya fallado, por ejemplo, esta última va a fallar porque ya lo hemos hecho así. Si esta falla, podemos entrar, editar, cambiar el directorio y guardar. ¿Vale? De este modo, hay una de ellas que va a fallar. Vamos a ir ejecutando una por una. Vamos a la primera, la ejecutamos, aceptamos. Nos dice que la ejecución de la copia con esta referencia se ha realizado correctamente. La ejecución, que no, exacto, que no la, digamos que no la finalidad. Aquí ya nos dice que la última ejecución ha dado error. Vamos a la siguiente, le damos a aceptar. Nos dice que la ejecución se ha lanzado correctamente y si, por ejemplo, refrescamos la página, nos dirá si ha sido completada o no. Vemos que esta ha sido completada. Y vamos a la siguiente. Vamos allí. Y esta también ha sido completada. Es decir, las dos que hemos hecho para que se haga la copia de seguridad y una que hemos forzado para que dé un error. Así podemos ver todas las casuísticas. Vale, pues vemos ya que podemos hacer clic sobre el error o sobre completado. Si hacemos clic sobre el error nos va a decir dónde está el problema dentro de los logs. Aquí. En este caso, el directorio no existe. Y evidentemente no lo ha creado. Dice, vale, no, ha creado el fichero al final. Entonces vamos a repararlo. Entraríamos aquí,
en la opción de editar y cambiaríamos por un directorio que existiese, public, por ejemplo. Vemos que también tenemos la opción de cambiar el número de retenciones, hora y demás. Vale, pues vemos que no está funcionando correctamente digamos, la última programación que hemos creado. Vamos a darle aquí al play y vemos, sí, se ejecuta correctamente. Ya se ha lanzado la ejecución. Refrescamos la página. Y ya vemos que tenemos configuradas todas nuestras copias programadas correctamente, ya que se está realizando la copia de forma correcta. Si le damos a completado, vemos del mismo modo el log de ejecución y el fichero que ha subido. También los detalles de la programación. Entonces aquí se pueden ver los ficheros. Incluso desde aquí podríamos borrar los ficheros que están en el FTP. Vemos, y aquí el log. Vamos a ver si lo ejecutamos más veces. Vamos a forzar la ejecución más veces de varios sistemas de copia de seguridad. A ver, vamos allá. Bien, pues bueno, vamos a los logs de completado y ya vemos que aquí tenemos, lo hemos ejecutado 2 veces, entonces en este caso habían 2 copias de seguridad y vemos que tenemos las 2 copias de una base de datos y las 2 copias de otra. Esta es una con sus 2 copias y esta es otra. De este modo ya, digamos, tenemos control sobre lo que se ha subido y evidentemente su tamaño. Estas bases de datos están vacías, por lo tanto el tamaño es muy pequeño. Con bases de datos más grandes pues podríamos ver el tamaño y cómo se va alterando el tamaño digamos, con sus respectivas copias. Así que de esta forma, digamos, podemos tener todo lo que son las copias de seguridad centralizadas en una única carpeta de un servidor FTP y sabemos dónde recurrir en caso de que tengamos un desastre y sabemos que se están haciendo las copias. Si alteramos los datos del FTP, evidentemente las copias dejarán de realizarse periódicamente, por lo tanto tendríamos que editar la información para que ésta sea de nuevo correcta.